esto sería una investigación bibliográfica. La de campo la dejamos por ahora. El título es Luz y Tiempo. Y el subtítulo, Representaciones del universo, espacio-temporalidad y sustrato de creencias en la conciencia humana. Bueno, entonces, la frase con la que arrancamos del mensaje, en la primera hoja, es una frase que últimamente la tenemos bastante asociada a determinados tipos de situaciones, y en este caso lo vamos a encarar desde otra perspectiva muy diferente, que es: vuela hacia las estrellas el héroe de esta edad. Vamos a llegar desde otra perspectiva, digamos, a esta frase. Vuela a través de regiones antes ignoradas, vuela hacia afuera de su mundo y, sin saberlo, va impulsado hacia su interno y luminoso centro. Entonces, este es como un intento de llegar hasta ahí, digamos, hasta esa frase. Y fue decantando de cosas que uno va dejando como en copresencia, ¿viste? Como de esto algún día, de esto algún día, de esto algún día. Y hubo una situación que fue un intercambio dentro de la reunión de comunidad de un material que en realidad es un apunte de Enrique Nazar, de una de esas conversaciones con Silo. Esta es de abril del 97, que se llama Control y Evolución de la Conciencia. Seguramente lo habrán visto, leído. Entonces, al ir, alguien iba leyendo y, ¿viste? Y te empiezan a caer las tejas, claro, así. Entonces, todo eso que fue durante mucho tiempo ahí quedando como en copresencia, de repente, ¿viste? Cuando escuchás decir algo al negro, decís, pero como si por primera vez. Bueno, a tal punto que digamos, arranca este trabajo, la introducción, con la cita de varios de esos párrafos, y en definitiva está puesto como anexo 1 todo el apunte, porque no tiene desperdicio, digamos, bueno, obvio, pero digamos, en el sentido de que en esta temática está bueno también como ampliación, me pareció, por eso está como anexo. Entonces, en 1997, en una conversación informal transcripta por su interlocutor, Silo afirmó: las personas cambian si cambia su aparato de creencias básicas. Acuérdate del geocentrismo. La Tierra era el centro del universo y esa era una época en que todos estaban de acuerdo que eso era así. Así se creía y así se vivía. Y continuaba diciendo: hoy, después de las investigaciones que hablan de sistemas solares, galaxias, conjuntos de galaxias, universos y varios universos, hoy, a pesar de la evidencia de la inmensidad del universo, sostenemos tres cosas. La vida sobre la Tierra es la única vida que hay en el universo. La vida sobre la Tierra es la única forma de inteligencia que hay en el universo, y el Homo sapiens es la única forma de vida humana. Sostenemos que somos la única forma de vida inteligente y de vida humana. Nos creemos únicos. Todo el universo es para nosotros, somos el centro del universo. Es decir, seguimos siendo geocentristas. Es una creencia del aparato de creencias básicas que no hemos modificado aún. Pero también destacaba, más alentadoramente, lo que estamos observando hoy es que el ser humano quiere romper esa creencia básica. Eso se observa en los esfuerzos de la ciencia y la tecnología en su investigación interestelar y en su búsqueda de otras formas de existencia extraterrestre. Eso se observa en el deseo de la gente de que haya vida extraterrestre. Ahí son pedacitos, ¿no es cierto? Siguen diciendo otras cosas. El Homo sapiens está haciendo fuerza para abrir su universo.
para ir más allá de su aparato de creencias básicas. En esa búsqueda, el ser humano va a descubrir la conciencia. Y precisando su visión del futuro, decía, donde todas estas cosas se evidencian, el aparato de creencias básicas se va a desestructurar. 2 puntos. Que hay una intención en el universo, que hay otras formas de vida inteligente, que la conciencia individual es evolutiva intencional, que el cuerpo es una antigüedad primitiva susceptible de ser modificado y que lo mejor de todo es dejar de trabajar y hacer que las máquinas trabajen. Pero lo conveniente, ¿vale? Con la desestructuración del aparato básico de creencias del ser humano, se resquebrajará su imagen del mundo y con ello se abrirá todo un nuevo sistema de posibilidades de desarrollo para la conciencia. Después de los últimos 50 años de parálisis, la ciencia y el pensamiento están tratando de abrirse camino de nuevo. El ser humano está al borde de transformarse, no solo técnicamente, sino en su conciencia. Todo va en estructura. Inspirador, esperanzador, pero también inquietante. Nos provoca inmediatamente la pregunta: ¿se están manifestando hoy, en medio de la enorme crisis en que se encuentra la humanidad, estos cambios en el ser humano, en sus creencias, en su conciencia? ¿Y qué hay indicadores en esta dirección que ya podamos identificar? Intentaremos entonces detectar en algunos ejemplos históricos representativos del mundo occidental y en el momento actual estos fenómenos que nos describe Silo. Así, aun cuando nos refiramos en este trabajo al universo, su origen y evolución, el tema no es la astronomía ni los más recientes descubrimientos en física o cosmología. Nuestro objeto es la mirada que posibilita las representaciones del universo, con el interés de detectar cambios que se podrían estar produciendo en estos momentos, en dicha mirada y en la conciencia humana en general. Consideraremos especialmente los fenómenos que puedan denotar cambios en el sustrato de creencias básicas de la época, en las configuraciones temporales de la conciencia y en las capas de registro del espacio de representación interna. Tomando como aparato conceptual las enseñanzas de Silo y como referencia de validación los registros de la propia experiencia con su mensaje. Bueno, hasta ahí. Sí. Vamos a intentar hacer eso. Entonces arrancamos con el sustrato de creencias básicas. Una ilustración brillante acerca de la estrecha relación entre la representación del universo, el aparato de creencias básicas y el funcionamiento de una sociedad en un determinado momento histórico, la tenemos en la obra Galileo Galilei de Bertolt Brecht, que aun siendo el guión de una obra de teatro histórico, nos ayuda, al igual que las buenas novelas históricas, a palpar la atmósfera de aquel momento, los conflictos, debates y miradas que lo caracterizaron. Pero antes de ir a ese relato, esa parte del libro de Brecht, veamos un breve contexto histórico, ¿no? Para saber más o menos dónde estamos ubicados. En el siglo II de nuestra era, el alejandrino Claudio Ptolomeo publica su Almagesto,
en el cual, además de un nutrido catálogo estelar, expone el sistema geocéntrico. Entonces, ahí está, ¿no? Representación geocéntrica, o sea, la Tierra con sus paisajitos, por en el medio, la Luna girando alrededor, Mercurio alrededor, Venus alrededor, Sol también, viene ahí, Marte, Júpiter y Saturno, que es hasta donde se conocía en ese momento. Y después el firmamento de estrellas fijas. Listo. Ese, ¿en qué siglo? 2 de nuestra era. 2. Está bien hecho. Ptolomeo, Alejandría, ¿no? Eso es el sistema geocéntrico ptolomeico. Bien. Esta idea de que la Tierra estaba inmóvil y era el centro del universo fue adoptada y se sostuvo hasta concluida la Edad Media Europea, cuando en el siglo XVI el astrónomo polaco Nicolás Copérnico, inspirado en los pitagóricos, plantea su teoría heliocéntrica, con el Sol fijo en el centro del universo y la Tierra girando a su alrededor, al igual que los planetas del sistema solar conocidos hasta ese momento, o sea, hasta Saturno. Y ahí tenemos la representación heliocéntrica del universo según Copérnico. Entonces ahora está el Sol, después Mercurio, Venus, la Tierra, la Luna ya está girando alrededor de la Tierra, solita, y después Marte, Júpiter, Saturno y las estrellas fijas, igual. Y ahí se termina. Siempre. Estrellas fijas y ya está. O sea, 14 siglos, digamos, y cambiaron una sola figurita, ¿no? En vez de la Tierra pusieron el Sol, que es importante, pero sigue siendo un universo finito, fijo, ¿no? Y solo gira esto ahí. La nueva teoría es publicada en 1543 en el libro sobre las revoluciones de las esferas celestes. La Iglesia, aun cuando el heliocentrismo contradecía a las Sagradas Escrituras, no prohibió inicialmente el libro, ya que hasta ese punto no había evidencias probadas. La única evidencia hasta ese momento para ellos era que la Tierra era fija y todo giraba a su alrededor. Así, hasta que algunos años después, Galileo Galilei, con la ayuda de un telescopio casero, descubre las fases de Venus y los satélites de Júpiter, aportando las evidencias necesarias para demostrar la validez de la teoría, ahí está, heliocéntrica. O sea, ese es Galileo con su telescopio y ve esto, no sé si así tan grande, pero digamos, Júpiter y estas 4 lunas, ¿no? Y Europa, qué sé yo, que eran las que hasta ahí se conocieron. ¿Qué año fue lo de Galileo? Siglo XVI. O sea, en 1543 publica el libro. Entonces, ahora sí, ante estas pruebas, la Iglesia reacciona violentamente y la Inquisición, a través de un decreto cardenalicio, declara herejías a las ideas de Galileo, obligándolo a retractarse. Antes de todo esto, ya había sido condenado a la hoguera Giordano Bruno por la misma razón. Pero a él volveremos un poco más adelante. Entonces está la situación. Acaba de salir el decreto y aparece de visita al estudio ahí de Galileo Galilei un pequeño monje, así se llama. Entonces aparece en el capítulo 8 de este libro de Brecht este diálogo entre Galileo y el pequeño monje. El pequeño monje: Señor Galilei,
Desde hace 3 noches no puedo conciliar el sueño. No sabía cómo hacer compatible el decreto que he leído con los satélites de Júpiter que he visto. Por eso me decidí a decir misa bien temprano para venir a verlo. Galilei, ¿para venir a decirme que Júpiter no tiene satélites? El pequeño monje. No. Me ha sido posible penetrar en la sabiduría del decreto. Se me han revelado los peligros que traería para la humanidad un afán desenfrenado de investigar. Y por eso he decidido renunciar a la astronomía. Pero quisiera hacer conocer a usted los motivos que pueden llevar a un astrónomo a abstenerse de continuar trabajando en la elaboración de cierta teoría. Galilei, me permito decirle que esos motivos son ya de mi conocimiento. El pequeño monje. Le cambia la parte lindo. Comprendo su amargura. Usted piensa en ciertos y extraordinarios poderes de la Iglesia, pero yo quisiera nombrarle otros. Permítame que le hable de mí. Yo he crecido en la campaña, de campesinos, de gente sencilla. Ellos saben todo lo que se puede saber sobre el olivo, pero de otra cosa muy poco saben. Mientras observo las fases de Venus, veo delante de mí a mis padres, sentados con mi hermana cerca del hogar, comiendo sus sopas de queso. Veo sobre ellos las vigas del techo que el humo de siglos han ennegrecido, y veo claramente sus viejas y rudas manos y la cucharilla que ellas sostienen. A ellos no les va bien, pero aún en su desdicha se oculta un cierto orden. Ahí están esos ciclos que se repiten eternamente, desde la limpieza del suelo a través de las estaciones que indican los olivares hasta el pago de los impuestos. Las desgracias se van precipitando con regularidad sobre ellos. Las espaldas de mi padre no son aplastadas de una sola vez, sino un poco todas las primaveras en los olivares. Lo mismo que los nacimientos que se producen regularmente y van dejando a mi madre cada vez más como un ser sin sexo. De la intuición de la continuidad y necesidad sacan ellos sus fuerzas para transportar, bañados en sudor, sus cestos por las sendas de piedra, para dar luz a sus hijos, sí, hasta para comer. Intuición que recogen al mirar el suelo, al ver reverdecer los árboles todos los años, al contemplar la capilla y al escuchar todos los domingos el sagrado texto. Se les ha asegurado que el ojo de la divinidad está posado en ellos, escrutador y hasta angustiado, que todo el teatro humano está construido en torno a ellos para que ellos, los actores, puedan probar su eficacia en los pequeños y grandes papeles de la vida. ¿Qué dirían si supieran por mí que están viviendo en una pequeña masa de piedra que gira sin cesar en un espacio vacío alrededor de otro astro? Una entre muchas, casi insignificante. ¿Para qué entonces sería ya necesaria y buena esa paciencia, esa conformidad con su miseria? ¿Para qué servirían ya las sagradas escrituras que todo lo explican y todo lo declaran como necesario? El sudor, la paciencia, el hambre, la resignación, si ahora se encontraran llenas de errores. No. Veo sus miradas llenarse de espanto. Veo cómo dejan caer sus cucharas en la loza del hogar y veo cómo se sienten traicionados y defraudados. Entonces no nos mira nadie, se preguntan. Debemos ahora velar por nosotros mismos, ignorantes, viejos y gastados como somos. Nadie ha pensado otro papel para nosotros fuera de esta terrena y lastimosa vida. Papel que representamos en un minúsculo astro que depende totalmente de otros y alrededor del cual nada gira. En nuestra miseria no hay, pues, ningún sentido. Hambre significa solo no haber comido, y no es una prueba a que nos somete el Señor. La fatiga significa solo agacharse y llevar cargas, pero con ella no se ganan méritos.
¿Comprende usted que yo vea en el decreto de la Sagrada Congregación una piedad maternal y noble, una profunda bondad espiritual? Galileo, bondad espiritual. Tal vez usted quiera decir que ahí no queda nada, que el vino se lo han vendido todo, que sus labios están resecos, que se pongan entonces a besar sotanas. ¿Y por qué no hay nada? Porque el orden en este país, ¿por qué el orden en este país es solo el orden de un arca vacía? ¿Por qué la llamada necesidad significa trabajar hasta reventar? Y todo esto entre viñedos rebosantes al borde de los trigales. Sus campesinos de la campaña son los que pagan las guerras que libra en España y Alemania el representante del dulce Jesús. ¿Por qué sitúa él la tierra en el centro del universo? Para que la silla de Pedro pueda ser el centro de la humanidad. Eso es todo. Muy bueno. Y debe ser kirchnerista también. Y chavista. Así continúa la discusión. En anexo 2 está, bueno, en realidad en anexo 2 está el capítulo 8 completo, digamos. Estas son algunas partes del capítulo 8, del diálogo. Está bueno, ¿no? Ahora, ¿eso es un dato histórico o es inventiva de Brecht? No, es una novela histórica, digamos. Lo lindo de las buenas novelas históricas es que tienen fehaciencia histórica, pero la pintan de una manera, y en eso Brecht es extraordinario, ¿no? O sea, tienen esa capacidad de hacerte vivir la atmósfera de la época, pero los hechos son ciertos. Es fundamental, porque no es ficción. Es novela histórica. Esas son las creencias que se manejaban en sí. ese momento. Entonces, esa es una pintura de época, digamos, ¿no? De la época aquella de la Inquisición y el Renacimiento, de ese siglo XVI de Galileo y de Giordano Bruno. Veamos cómo se presenta ahora el fenómeno en la actualidad. En aquella misma conversación de 1997, Silo dijo: los sistemas crean el sustrato de creencias básicas a los que adhiere el ciudadano medio. Desde ese sustrato de creencias básicas, el ciudadano medio piensa y hace ciencia, política, cultura, economía. Un sistema primitivo como el que existe solo puede generar un campo de creencias primitivos para que adhiera a él el ciudadano. Por ejemplo, el neoliberalismo es una producción desde ese sustrato primitivo. Cierra comillas. Pues bien, ejemplificando esto, según una encuesta de la agencia Gallup americana, hasta hace tan solo 5 años, 2012, la porción de ciudadanos de los Estados Unidos que creían que Dios había creado al hombre tal cual es hoy, en el interín de los últimos 10.000 años, los llamados creacionistas puros, era del 46% de la población. ¿En qué época? 2012. Créela que es la pura. De hecho, en muchos países no te Otro 32% creía que el hombre había evolucionado, pero bajo la tutela de Dios. Los partidarios del denominado diseño inteligente y otras formas de neocreacionismo. Solo el 15% de los encuestados
pensaba que el hombre había evolucionado sin la guía de Dios. O sea, según Gallup, las 3/4 partes de la población estadounidense se representa el universo y la vida del hombre según imágenes que propone la Biblia. No muy diferente a la época en que Giordano Bruno y Galileo fueron condenados por la Inquisición. Es más, aún hoy, en 17 estados de USA, se enseña creacionismo o alguna forma de neocreacionismo en las escuelas. Tal vez no sea una mera coincidencia que en prácticamente todos esos estados haya ganado las últimas elecciones presidenciales la dupla Trump-Pence, con el apoyo masivo de evangelistas y la derecha cristiana en general. Esta es la situación hoy en la cabeza del imperio neoliberal que, con la excusa de la democracia, la paz y los derechos humanos, en lo que va de este siglo XXI, nada más, ha invadido y asolado Afganistán, Irak, Libia, Siria, Yemen, provocando cientos de miles de víctimas mortales y forzando al exilio a millones de familias que han visto reducirse a escombros sus ciudades y hogares. Completando aquel discurrir sobre el momento histórico actual, Silo decía: el pensamiento de esta época, desde la perspectiva de los humanos del futuro, será de un pensamiento primitivo encolumnado en una línea mental muy estrecha, desde donde no eran visibles ciertos fenómenos, no era posible hacer ciertas relaciones, no podían predecirse ciertas consecuencias. Se dirá que esta absurda improvisación en las decisiones, análisis y previsiones correspondía a un comportamiento mental nihilista desde el que era imposible construir algo. Y su recurso básico de acción era la imposición brutal de tipo físico, económica, etc. Se explicará que estos eran los restos del Cromañón que aún quedaban no resueltos. Cierra las comillas. Bueno, entonces pasamos al siguiente tema. Representaciones del universo en la cosmología. El 2011 fue un año muy especial para la ciencia mundial. Hubo 2 premios Nobel que fueron revolucionarios para la imagen del mundo existente. En química, para el hallazgo de una nueva forma de materia, los cuasicristales. Y en física, para el descubrimiento de la expansión acelerada del universo. Hay que hacer justicia y decir que los 3 fueron estos que recibieron ese premio, eran americanos también. Eran yanquis. Estaban dentro del 15%. Dentro del 15%. Votaron a ver qué saben. En este caso, nos interesa el segundo, el premio de física. No solo porque hasta el descubrimiento en 1998 de este fenómeno, o sea, había sido descubierto en 1998, pero digamos, en 2011 llegó a aceptarse por toda la comunidad científica mundial y recibió el premio Nobel, que es más o menos esos 20 años que lleva, ¿no?, que se acepte una nueva hipótesis. ¿Siempre? No, más o menos, digamos. A veces más. 20 años. Y en realidad 13. Entonces, no solo porque hasta el descubrimiento en 1998 de este fenómeno, el paradigma vigente sostenía que el universo se iba frenando en su expansión debido a la fuerza de gravedad, avanzando hacia la inevitable muerte entrópica final, sino porque los científicos premiados y ahora la comunidad científica en general pasaron a considerar que era la misteriosa energía oscura de reciente descubrimiento por parte de los astrofísicos la que impulsaba esa imprevista aceleración.
Más adelante se llegó a determinar el momento en que aparentemente se inició esa expansión acelerada. Unos 9.000 millones de años, o sea, alrededor de 4 a 5.000 millones de años luego de la explosión que dio origen al universo, el Big Bang. La teoría esa está vigente. Hasta ese momento la expansión llevaba a velocidad decreciente en la medida en que se materializaban las estrellas, galaxias, cúmulos galácticos, etc. Otros dicen que la aceleración cambió de signo hace 4.000 millones de años. En cualquier caso, es un ejemplo más donde se comienzan a ver ciclos espiralados en la evolución universal. Algún tiempo antes se habían descubierto la energía oscura y la materia oscura. De repente, la masa-energía total del universo pasó a estar compuesta por solo un 5% de materia-energía visible, mientras que otro 25% lo constituye la materia oscura y el restante 70% la energía oscura. ¿Qué hizo que donde antes se veía solamente vacío, nada, ahora comience a verse materia oscura y energía oscura, con funciones tan cruciales como impulsar la expansión acelerada del universo, contradiciendo la ley de gravedad para la materia visible? Tal vez no solo se deba a los avances tecnológicos en telescopios terrestres y espaciales, radiotelescopios. Lo que sin duda permitió el desarrollo tecnológico, especialmente a través del telescopio espacial Hubble y otros similares, fue avanzar en el espacio y en el tiempo hacia la profundidad del cosmos para estudiar las galaxias más lejanas y tempranas, ya que, debido a la velocidad limitada de la luz, 300.000 km por segundo, ¿no es cierto?, cuanto más lejos vemos, más nos internamos en el pasado del universo, ¿cierto? Por ejemplo, cuando miramos hoy a nuestra vecina, la galaxia de Andrómeda, vemos en realidad la luz que salió de ella hace 2,5 millones de años. O sea, cuando recién los homínidas empezaban a aparecer en el África. En esa situación la observamos hoy Andrómeda. En el caso que esa luz provenga de galaxias ubicadas a miles de millones de años luz, aun cuando haya sido emitida por estrellas jóvenes y potentes de luz azul-blanca, llega a nosotros corrida al rojo. Así se llama, así se dice. Se va extendiendo la longitud. Entonces, bueno, así, con la foto del campo profundo de Hubble, esa es la foto del campo profundo de Hubble, que a partir de observar unas supernovas corridas al rojo, ¿no?, llegó, digamos, a incluir en esa foto estrellas y galaxias de hasta 12.000 millones de años luz de distancia antigüedad. Y con la toma del campo ultra profundo, que llegó a los 3.000 millones. O sea, solamente 800 millones de años después del Big Bang. Y casi todo lo que se ve acá son galaxias, ¿no? Viste que son planitas, o sea, son galaxias fundamentalmente, ¿no? Entonces, esta es, hasta el momento, la imagen más profunda y antigua del universo tomado con luz visible, casi al límite del espacio-tiempo de nuestro universo. O sea, en realidad sí, pero no por luz visible. Incluso como eso. Bueno, casi al límite del espacio, ¿no es cierto? O sea, 800 millones, después vinieron 13.000 años, 13.000 millones. Entonces, hasta ahí se llega a ver, se llega a fotografiar con el Hubble.
Esto ha permitido, por ejemplo, comprobar la fecunda generación de estrellas y la rápida evolución de las galaxias en las primeras etapas de la expansión universal, digamos, cuando arrancó, ¿no?, la corrida. Entonces, aquí nos asalta otra pregunta. Campo profundo de Hubble, campo ultra profundo de Hubble, ¿no? ¿Cómo y cuándo fue que el ser humano dejó de representarse las estrellas en lo alto y comenzó a ubicarlas en lo profundo? Acá hacemos la cita, digamos, no la cita, sino la referencia al libro, Daniel, un método para pensar y descubrir analogías. Porque está bueno, digamos, no hay una cita, sino la referencia en el sentido de estas analogías. Bueno, creo que lo habremos leído ya todo, el trabajo de las analogías, pero digamos, ensambla muy bien con este análisis, justamente para ver cómo se hacen, qué pasa, cómo es que la cabeza, la conciencia se representa a través de analogías y construye determinadas representaciones del universo, ¿no? Y acá nos preguntamos eso puntualmente. ¿Cómo es que dejó de estar las estrellas, ubicarlas en lo alto y emplazarlas en lo profundo? Tal vez a partir del sueño de Giordano, cuando atravesando los límites del cielo cerrado de su época se abrió a los infinitos mundos. Esta es una representación, una ilustración del sueño de Giordano Bruno, en donde se ve justamente lo que hemos visto, ¿no? O sea, la Tierra, el Sol, las estrellas fijas y el universo, ¿no? El universo cerrado de su época. Entonces, él sueña que llega hasta ese límite y empieza a tocar y la mano se le pasa y saca la cabeza y se le pasa y descubre el universo y sale volando. Bueno, acá hay una referencia de multimedia, digamos. No podíamos no ir a Netflix, pero en realidad se puede ver en Netflix, se puede ver de otro modo. O sea, en el trabajo además de referencias bibliográficas, hay dos referencias multimedia que son muy interesantes y que tuvieron que ver con esto, digamos, de que, bueno, viste, algo hay que escribir sobre esto porque son muy buenas, que son el primer capítulo de la serie Cosmos, una odisea del espacio-tiempo, que es el discípulo de Carl Sagan, ¿no? Neil deGrasse Tyson, que también está buenísimo, y bueno, sigue la línea de Carl Sagan, ¿no? Y en el primer capítulo, cuando arrancan la serie, tiene como 13 creo, tiene una animación sobre Giordano Bruno que es imperdible, toda la animación. No está habilitada, es de National Geographic, porque digamos, no se puede incluir. Es un lío, por eso pusimos solo la foto, porque no, un lío derecho de cosas, digamos, pero sí vale la pena verlo. Son 10 minutos creo. Y está buenísima la imagen, ¿viste? De volando así por todo el universo, ¿no? Y después lo que pasó después, entonces vuelve, se despierta, ¿viste? Y vio todo lo que vio, y entonces se lo quiere decir al mundo, ¿viste? Que evidentemente, efectivamente, el universo es infinito como es infinito Dios. ¿Cómo va a tener un universo limitado y cerrado un Dios infinito? Entonces, pobre, o menos mal, ¿no? Gran genio, o sea, sale a decir esto a los cuatro vientos y no solamente lo dice entre sus colegas de la iglesia, sino que también va a Oxford y se lo dice a los sabios y todo el mundo lo patea, le manda, tira tomate, digamos. Bueno, sabemos cómo terminó, digamos, pero es interesante que no solo en la iglesia lo comulga y lo empala y lo quema por salir a decir todo eso contra la Sagrada Escritura, sino que todo el ambiente científico de la época lo rechaza de plano y mal, digamos, los científicos más encumbrados. Bueno, todo eso se ve en esa animación y está bueno. Entonces nos preguntamos... Los tipos no podían concebir esa idea. No. Podían concebir la idea. No, lo consideraban injuria.
O sea, la pregunta que nos hacemos acá es esa, ¿no? O sea, ¿será que tal vez ahí, porque ahí justamente Leonardo Bruno en ese sueño atraviesa ese cielo cerrado de estrellas arriba de la cabeza y empieza a volar hacia lo profundo, digamos, ¿no? Del universo. Entonces, habrá sido ahí, un anticipo, seguramente. Es como una teoría del rompimiento de una forma mental. Exacto, o al menos de un sistema de creencias. Sí. Exacto. Y nos seguimos preguntando. O tal vez el hombre comprendió que las estrellas y galaxias navegan en lo profundo del universo cuando vio por primera vez su planeta azul desde afuera en 1961 con Gagarin y su nave Vostok. O en diciembre de 1968 con la nave Apolo 8 al ver este amanecer de Tierra desde la Luna, ¿no? O sea, la Tierra amanece en el horizonte de la Luna. Una foto que conmocionó mucho, aparece por todos lados, ¿no es cierto? Hay organizaciones que se dedican a estudiar e investigar todos los cambios que produjo en la conciencia humana y en la cultura humana esta foto. Esta foto también tiene su significado y su historia, que es eso, la nave, es una foto sacada por la nave Apolo 8 mientras circunvalaba la Luna, en diciembre de 1968, no sé si lo saben. En todo caso, en esta crucial década del 60, en el siglo XX, y haciendo realidad el sueño de Bruno, el ser humano comprobó en su propia carne que en el espacio no hay arriba ni abajo respecto de un horizonte estable, sino respecto de cada determinado observador, más aún en estado de ingravidez. Y comprobó que para todos es válida la dimensión de lo profundo. No habrá arriba y abajo, pero hay profundo, para todos, para el mismo lado. Bueno, punto suspensivo. Pero sigamos retrocediendo un poco más en el pasado cósmico hasta la explosión inicial misma. La representación que hoy tienen los cosmólogos enuncia: la explosión no se produjo en un determinado espacio, sino que creó el espacio. Y la luz visible apareció 150 millones de años después, al comenzar la llamada reionización del plasma cósmico y la formación de estrellas y galaxias, finalizando la llamada edad oscura del universo. Este es el límite temporal hacia el pasado para estudiar el universo primigenio a través o a partir de la luz visible que se produce acá. Claro, hasta ahí se puede ver, más atrás no, porque no había luz. Exacto. Entonces, ahí está la foto esa de campo ultra profundo de Hubble, y después ya viene todo esto. Y después aparece esta cosa atrás. Y a eso vamos. Dice, pero mucho más allá de ese límite, mucho antes, o sea, de ese límite que lo ponen a 150 millones de años, ¿no? Yendo hacia... Mucho antes, a solo 300.000 años del inicio del universo, en la etapa de la recombinación, cuando se comienzan a formar los primeros átomos de hidrógeno y helio y a liberarse los fotones, se forma la denominada radiación de fondo de microondas o radiación cósmica de fondo, que es hoy uno de los objetos de estudio más importantes de la cosmología. Una foto obtenida por el satélite WMAP de la NASA en 2001 es considerada
no solo la foto, entre comillas, más antigua del universo primigenio, sino que, en opinión de los cosmólogos, en ella está inscrito el plano completo del universo actual. O sea, según los astrofísicos, la gran cantidad de pequeñas irregularidades que muestra esta foto son leves diferencias de temperatura y densidad que luego, a lo largo del tiempo, del proceso evolutivo del universo en expansión y por acción de la gravedad, se irían convirtiendo en las estrellas, galaxias, cúmulos galácticos y demás objetos que pueblan hoy el cosmos. Los cromosomas del universo. Como si fuera un proyectorcito, que de ahí. Parece que comienzan a percibir la simultaneidad en los procesos dentro de un mismo ámbito. La simultaneidad. Claro, porque acá tenés todo, ¿no? Por un lado, digamos, la primera cosa que se nos ocurre es, o sea, si ahí nomás lo interpretan así, ¿no? Como entonces, claro, de ahí evolucionó todo gracias a la fuerza de gravedad, digamos, son etapas y procesos y donde todas las, ¿no? Todo el universo en expansión va evolucionando por una misma secuencia, digamos. Proceso de simultaneidad entre el mismo ámbito. Pero es inevitable una nueva pregunta, más significativa aún. ¿Qué hizo posible ver en esta radiación remanente tan antigua como el universo el plan evolutivo, al menos de la evolución material física del cosmos? Y entonces dejamos una hipótesis, decimos, la importancia que la cosmología está otorgando hoy a la radiación del fondo cósmico con su plano integral del universo, así lo llaman, y a la energía oscura con su función impulsora de la expansión acelerada, todas ellas formas diferentes de manifestación de la luz, parece acercarnos significativamente hacia el reconocimiento de una intención en la evolución universal, de algún modo relacionada con esa luz. Un plan. Porque la representación del universo de la comunidad científica actual, que todas las formas de radiación registrables del espectro electromagnético son luz. A este espectro se lo describe constituido por todos los niveles posibles de energía y por lo tanto de longitudes de onda que la luz puede tener desde miles de kilómetros, aquello dice fuerza extremadamente baja, frecuencia extremadamente baja, hasta los rayos cósmicos de femtómetros, dice uno la menos 15, llega a la menos 15 de metros, digamos, ¿no? Y en todo eso, esto es solamente el efecto de luz visible. Lo que vemos. Del rojo al azul, el violeta, ¿no? Un infrarrojo, el ultravioleta, o sea, que todo eso en la representación actual de la ciencia es luz, en distintas longitudes de onda. En semejante rango, la porción de luz visible es absolutamente ínfima. Espectro visible por el ojo humano, digamos. ¿Qué te crees que ves? El universo. O sea, para la ciencia actual, una cosa obvia, pero bueno, luz no solamente es lo que puede verse con nuestros ojos o con prótesis ópticas que los ayuden, sino que prácticamente todo lo registrable por cualquiera de los sentidos es luz, aunque con diferentes densidades o longitudes de onda. Y además, para la ciencia actual, esto es dinámico. La longitud de onda de la luz cambia a medida que atraviesa el cosmos en expansión. Son precisamente los
cambios en características de la luz, tales como la longitud de onda, el color, la densidad, al ir atravesando el universo y los agujeros negros y las galaxias y qué sé yo, digamos, y la fuerza de gravedad y esto y aquello y todo lo otro, que permite a los cosmólogos hoy develar la historia y estructura del universo. Y dicen ellos, la misma luz que nos da la vida. Acá es esta fue la gota que colmó el vaso, digamos. Esta es otra serie, son solo 4 capítulos, se llama Wonders of the Universe, Maravillas del Universo. Si pones Wonders of the Universe te aparece con su título en español, está perfecto. ¿La ves? El capítulo 4. El capítulo 4 se llama Messengers. Y cuenta estas cosas. O sea, es ya divulgación científica, digamos, todo esto. Y la messenger, la mensajera, es la luz. Y dice esto. Hoy los cosmólogos, ¿no?, y astrofísicos, eso, llegan a todo lo que hoy se dice que es el universo y cómo se formó y cómo evolucionó, todo eso, gracias a la luz en todas sus manifestaciones y a los cambios que va produciendo esa luz, visible, no visible, radiación, lo que puta fuera, todo en la medida en que atraviesa el universo en expansión. Pero nos hacemos una pregunta: ¿qué hace entonces que la mirada humana esté comenzando hoy a representarse el universo en evolución como un maravilloso entretejido de luz y tiempo, modelado por la fuerza de gravedad, una fuerza no visible pero registrable sinestésicamente, e impulsado en su expansión por otra fuerza aún no suficientemente develada? Bueno, pero vamos bien. Que ahora nos metemos en otro rollo. Espacio-temporalidad en la conciencia humana. Horizonte temporal y capas de registro en el espacio interno. En el relato El día del león alado, del libro homónimo, Silo escribe: todo azar fue respetado hasta que al fin se vio una criatura de medianas dimensiones animales, capaz de ser absolutamente discente, o sea, capaz de aprender sin límites, apta para trasladar información y almacenar memoria fuera de su circuito inmediato. Este nuevo monstruo había seguido uno de los esquemas evolutivos adecuados al planeta azul: un par de brazos, un par de ojos, un cerebro dividido en 2 hemisferios. En él casi todo era elementalmente simétrico, como los pensamientos, sentimientos y actos que habían quedado codificados en la base de su sistema químico y nervioso. Y acá viene la frase: aún llevaría algún tiempo la amplificación de su horizonte temporal y la formación de las capas de registro de su espacio interno. Chupate esa mandarina. Cierra comillas, y ahí nos dejó. Entonces entramos en, como Giordano Bruno, en terreno desconocido. Intentemos primeramente distinguir una posible secuencia evolutiva en las configuraciones temporales de la conciencia homínida y posteriormente humana. 1. El homínida se yergue sobre sus piernas, ampliando así su horizonte de visión y facilitando el traslado de alimentos para su tribu. Eso es Australopithecus afarensis, o sea, Lucy, hace 3,5 millones de años. 2. El homínida cazador y recolector descubre el fuego y aprende a utilizarlo. Homo erectus, 1 millón de años. Ahora puede cocinar, mejorando su nutrición y conservando mejor sus alimentos, puede calentarse, protegerse y tener luz para la actividad nocturna. Y acá obviamente cita
Alale y Acovela, ¿no? En definitiva, del encuentro y la interacción entre el homínida y el fuego surge la especie humana. ¿Qué es esa afirmación extraordinaria que dice Ale y Acovela? ¿No es cierto? Tendría que recibir el Nobel por esa. Bueno, pero ahí lo ponemos en ese punto, digamos, ¿no? Entonces, 1 millón de años, descubrimiento del fuego, termina el homínida, empieza la especie humana. 1 millón de años. Después, 3. El hombre comienza a domesticar animales y practicar la agricultura. Homo sapiens, 10.000 años antes de nuestra era. Solo 10.000. Este nos parece, de hecho, es un gran salto en la ampliación del horizonte temporal de la conciencia en el ser humano. O sea, a partir de esa cosa que le permitió el fuego, ¿no? De iluminar la noche, protegerse, calentar los alimentos, que le duren más. Algo pasó en ese 1 millón de años hasta que aprendió que si planta las semillas y espera, en lugar de comérselas inmediatamente, en un tiempo más su alimento se multiplicará. Aprendió que si domestica a los animales y deja que se reproduzcan en lugar de matarlos y comérselos en el momento, podría tener carne casi permanente para su tribu. Se forma aquí, parece, la configuración de pasado, presente y futuro en su conciencia. La posibilidad de diferir y elegir la respuesta frente a un determinado estímulo se manifiesta ya a pleno. Diferir respuestas. Muy bien. Una comparación interesante, esta es una curiosidad, que también tiene que ver con uno de estos capítulos de Cosmos que ponen la evolución del universo, o sea, los 13.800 millones de años, en 12 meses. Sí, está buenísimo. El calendario. ¿Viste? Entonces, Como sí, si fuera una página de una agenda. exactamente, como si fuera una página. Entonces, en esa agenda de 12 meses, de un año, este último salto se produjo hace 20 segundos. Sí, claro. ¿Hace cuánto? 20 segundos. 20 segundos. 20 La segundos. proporción de... La O sea, proporción de... si hoy la representación del universo, ¿no? Porque estamos hablando de eso, la representación del universo que hoy tiene la especie humana, la ciencia, qué sé yo, es de 13.800 millones de años, ¿no es cierto? Si eso lo equiparas a un año, este último saltito, el de la respuesta diferida, ya full, digamos, ¿no? Y agricultura y todo lo que generó la civilización, digamos, son los últimos 20 segundos. Tiene gracia, ¿no? Como esa... Rarísimo, sí. Es muy poco. que el tipo hace así, ¿no? Ese... Claro. Entonces 4, más aventurado todavía, el hombre ya en el siglo XX sale fuera de la Tierra, fuera de la influencia de la fuerza de gravedad de su planeta cuna, y experimenta de un modo nuevo el espacio y el tiempo, descubriendo la espacio-temporalidad de su conciencia. El médico y psicólogo ruso de cosmonautas, Vladimir Ponomarenko, luego de leer el libro Contribuciones al Pensamiento de Silo, nos expresó su sorpresa y admiración por el hecho de que el autor hubiera llegado a formular con tanta claridad y precisión las características de espacialidad y temporalidad propias de la conciencia humana, las mismas que ellos habían descubierto experimentalmente a partir de los vuelos espaciales, de tener que preparar a los cosmonautas a lo que les iba a pasar y después recibirlos. Esa es toda una historia, ¿no? Que ellos contaban, de recibirlos y que lograr que le confíen lo suficiente como para contarles lo que les había pasado y que no le den de baja, digamos, no los tomen por locos
y le den de baja inmediatamente del plan espacial. Entonces, este tipo es una ficha fundamental de todo eso, porque él justamente los acompañó desde el primer vuelo tripulado prácticamente. Entonces durante décadas estuvo preparando y recibiendo cosmonautas y además asesorando el diseño de las cápsulas espaciales de manera que pudieran moverse en un mundo amigable, digamos, confortable, sin arriba ni abajo. Y lo decía en esos términos, ¿no? O sea, dice, claro, porque en el espacio no hay arriba ni abajo, no hay un horizonte estable. O sea, digamos, él hablaba así. Entonces, realmente cuando fue un encuentro que fuimos con el Eduardo, ¿viste? Cuando estábamos en esa historia de lograr testimonios de experiencias no habituales, digamos, por parte. Pero cuenta todo esto, entonces nos llamó la atención porque, digamos, él salió con este tema. Le había fascinado el contribución al pensamiento. ¿Cómo podía ser? Imagínate, ellos iban así a acierto y error y a los ponchazos, descubriendo todo eso que la conciencia, digamos, que la psicología, para colmo, la psicología rusa no estudió a Husserl. No estudió a Husserl, o sea, no, ¿viste? Entonces para ellos era, digamos, con lo que tenían que ir arreglándose para poder diseñar las cápsulas espaciales y todo eso. Entonces te pueden decir, ¿cómo puede ser que si haya llegado a lo mismo que nosotros? Entonces, que ellos habían descubierto experimentalmente a partir de los vuelos espaciales el diseño de cápsulas espaciales tripuladas y el estudio fisiológico y psicológico de los cosmonautas que regresaban del espacio con la experiencia de la ingravidez. Otra particularidad que se presentaba repetidamente en estos viajes eran las experiencias extáticas por la inusitada belleza de la Tierra desde el cosmos y del espacio infinito, así como los sentimientos de amor por la vida, la humanidad, todo lo existente, vivencias similares a las de conversión espiritual. Todo eso lo relatan, no solo los cosmonautas rusos, obviamente, también los americanos, ¿no? Bueno, ya a comienzos del mismo siglo y con la rigurosidad que lo caracterizaba, el filósofo moravo Edmund Husserl había descrito teóricamente las configuraciones temporales de la conciencia, especialmente en su fenomenología de la conciencia inmanente del tiempo. Está en la biblioteca. Está en la biblioteca. El mismo, que es muy recomendado por el negro ese libro, ¿no? El mismo Husserl, que siguiendo a su maestro Brentano, desarrolló el concepto de intencionalidad en la conciencia como elemento central de su fenomenología, pero fue finalmente Silo quien incorporó el concepto de intencionalidad en un nuevo paradigma integral al definir al ser humano como un ser histórico-social que en su acción intencional humaniza el mundo al tiempo que transforma su propia naturaleza, tanto física como mental, y sus desarrollos sobre la espacialidad y la temporalidad de la conciencia quedaron incluidos dentro de una nueva concepción psicológica al servicio de la liberación personal, social y espiritual del ser humano. Bueno, entonces ahí ya llegamos a Silo en estos temas. Pero volviendo al punto del horizonte temporal en la representación del universo y su evolución, el científico ruso Akop Nazaretian explica que recién en la segunda mitad del siglo XX los modelos relativistas de la cosmología evolutiva recibieron un amplio reconocimiento entre los científicos, ¿no? Recién en la segunda mitad del siglo XX esos modelos relativistas, ¿no? Recibieron un amplio. La idea del historicismo, dice él, penetró profundamente en la física y la química. Todos los objetos del mundo material, desde los nucleones hasta las galaxias, comenzaron a verse como productos de un determinado estadio evolutivo que tenía su historia, prehistoria y perspectiva final. Además, fueron enunciados una cantidad de mecanismos, todo esto es cita, ¿no? Cita del libro. Todos estos mecanismos, fueron enunciados una cantidad de mecanismos mediante los cuales los sistemas físicos abiertos son capaces de alejarse espontáneamente del equilibrio con el medio exterior y utilizando sus recursos estabilizar un estado de no equilibrio.
los modelos de autoorganización se volvieron objeto de interés en prácticamente todas las disciplinas científicas. En definitiva, se encontró que la historia social, incluyendo a la espiritual, la biológica, la geológica y la cosmofísica, son estadios de un proceso evolutivo único atravesado por vectores transversales o megatendencias. Hacia los años 1980 se presentaron las condiciones para la formación de un campo interdisciplinario de estudio, el cual fue constituido simultáneamente por científicos de distintos países y diferentes especialidades, desde físicos hasta psicólogos. Este nuevo campo de estudio se denominó Megahistoria o Big History. O sea, además de los acelerados avances tecnológicos y la experiencia creciente en vuelos espaciales tripulados, la ciencia pasó a contar con una imagen integrada de la historia del universo, la vida en general y la vida humana en nuestro planeta, respondiendo a vectores y leyes generales de proceso. En su avance estructural, materia, energía y vida evolucionan desde lo más simple a lo más complejo con ritmos cíclicos. Y ahí aparece esta representación que aparece en el libro, ¿no? Los ciclos de la evolución universal según la mega historia, donde arranca desde esta explosión, ¿no? La galaxia, ese luego ya la vida y los vuelos espaciales, ¿no? Entonces integran todo el proceso evolutivo desde la explosión original hasta hoy, incluyendo todos los elementos con leyes o vectores comunes, toda esa evolución. Digamos, de los creacionistas estamos medio lejos, ¿no? Ya a esta altura. Bueno, no falta mucho, pero digamos, seguir un poco, ¿verdad? Sí. Entonces, con lo del horizonte temporal, digamos, por una cosa es ¿no es cierto?, lo que fue pasando en la conciencia y el descubrimiento y otra es como integrar todo, ¿no? Hay una expansión del horizonte espacial y otro del horizonte temporal. Exacto. Entonces, en la cita reproducida más arriba del diálogo al lado, sí lo decía en referencia a la evolución humana. Aún llevaría algún tiempo la amplificación de su horizonte temporal y la formación de las capas de registro de su espacio interno. Intentemos develar la segunda parte de esta afirmación. A ver, según hoy sabemos, siguiendo la concepción psicológica de Silo, en su vida cotidiana el ser humano percibe el mundo externo a través de 5 sentidos externos, como así también, un tanto más confusamente, percibe su mundo interno a través de la senestesia y la kinestesia. Todo esto desde un observador que se emplaza en el límite senestésico táctil de su piel. 2 puntos. El yo, atención, vigílico. Esta podría ser considerada como una capa de registro en el espacio de representación de la conciencia que ya está completamente formada y activa al momento actual, ¿no? Un avance significativo desde el campo de la física nos parece ha sido la toma de conciencia de la importancia del observador y su influencia sobre el fenómeno observado, especialmente a partir de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. En palabras de Silo, comillas, en ciencia, Einstein ha elastizado la razón. Ya no hay verdades absolutas, sino relativas a un sistema. Esto sucedía al mismo tiempo, principios del siglo XX, que en la filosofía Husserl desarrollaba su fenomenología.
Según Silo, es con Husserl que el estudio de la intencionalidad se hace exhaustivo, particularmente en sus ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. Este autor, al poner en duda los datos del mundo externo y aún los del mundo interno, siguiendo a la mejor tradición de la reflexión estricta, abre el camino de la independencia del pensar respecto de la materialidad de los fenómenos. Pensar que hasta ese momento se encontraba asfixiado en la pinza que por un lado representaba el idealismo absoluto hegeliano y por otro las ciencias físico-naturales a la sazón en rápido proceso de desarrollo. Ahí termina la cita de Negro en Contribuciones, ¿no? Con ese abre el camino a la independencia del pensar de los fenómenos materiales, de la materialidad de los fenómenos. Por aquellos mismos años, las primeras décadas del siglo XX, nacía también la mecánica cuántica, de la mano de físicos como Bohr, Schrödinger y otros, introduciendo los principios de probabilidad e incertidumbre y llegando a postular no solo que el observador afecta a lo observado, sino que crea la realidad en el instante mismo de la observación, a partir de la dualidad onda-partícula de la luz. Y ellos sintetizan, ¿no?, la mecánica cuántica, esto diciendo ondas de probabilidad, partículas de experiencia. ¿Partículas qué? De experiencia. Entonces, es probable que el fotón pueda ir para acá, para allá, puede ir para muchos lados, pero en el momento de observarlo, lo cachaste en ese lugar. Que lo menciona también el Dani, ¿no? Hay ese fenómeno extraordinario de que, ¿cómo supo el fotón que lo estaba por mirar? Bueno, todas cosas que se empiezan a plantear. Que quería verlo ahí. Bueno, todas esas rarezas se empiezan a plantear con esto de crear la realidad. Lo interesante es eso de que, en este caso, ¿no?, nos parece esto de que la realidad la creas en el momento de la observación, que hay una cantidad de probabilidades y al momento de observar, ¡pum! O sea, digamos, la intención ya va, ¿viste? ¡Ey! El foto le dice, Foto. Evidentemente, el punto de observación se ha comenzado a internalizar. Entramos, ahora sí, en el terreno de la mirada, de los cambios en la mirada que observa los fenómenos externos e internos, y por tanto en las representaciones que la conciencia hace de ellos. Podríamos, en principio, siguiendo la concepción siloísta, distinguir al menos 3 capas más de registro al ir profundizando en el eje Z del espacio interno de la conciencia, correspondientes a 1. La mirada interna. Comillas, cita. Hay otras cosas que se ven con otros ojos y hay un observador que puede enlazarse de un modo diferente al habitual. 2. La intencionalidad de la conciencia, aquello que impulsa la mirada. 3. La mente, el sí mismo profundo, que no es la mirada, ni siquiera la conciencia. Ese sí mismo que da sentido a la mirada y a las operaciones de la conciencia, que es anterior y trascendente a la conciencia misma. Todas citas del comentario, ¿cierto? Consideramos entonces en esta hipótesis a las capas de registro como diferentes profundidades en el emplazamiento del observador, de la mirada interna, habilitando, según la profundidad en que se emplace, a discernir, experimentar, tomar conciencia de
Uno, los sueños, ensueños, ideas, emociones, sensaciones, o sea, los objetos que dinámicamente pueblan el espacio interno. Dos, la intencionalidad que impulsa la mirada, los actos que se movilizan en búsqueda de objetos que los completen, la observación de los propios mecanismos mentales desde la conciencia despierta, la libertad de elección y las 1000 formas de sentir y pensar. Es una cita de el ser humano del futuro no va a querer ganar, y ¿se acuerdan? Que es como termina el apunte ese de control y evolución de la conciencia. 1000 formas de sentir y pensar. La vocación que impulsa el registro del nosotros intersubjetivo. 3, los significados profundos, los guías profundos, el mito sagrado, la fuerza, la conciencia inspirada en sus estados de éxtasis, arrebato y reconocimiento, los inefables sentimientos de amor y compasión por todo lo existente, de fusión con el todo, el sentido que pone la mente en todo fenómeno de la propia conciencia y la propia vida. Seguramente serán muy diferentes las representaciones sobre el universo y la vida que surjan como traducción de cada una de estas capas de registro y de las experiencias correspondientes. Podríamos tomar como referencia las representaciones compartidas por Silo en sus diferentes escritos, a todas luces traducciones de las 2 capas de registro más profundas antes mencionadas. Entonces vamos a la representación del universo en Silo. En el libro Siloísmo, Doctrina, Práctica y Vocabulario, 1972, en relación a la luz se afirma, comillas, la luz en realidad es lo único existente. Las diferencias materiales son diferencias de concentración y vibratoriedad de la luz, energía electromagnética. La luz es eterna, es el origen y fin de todo cuanto existe. La evolución de la luz comienza con su caída energética y la formación de las primeras concentraciones materiales. Esta evolución de la luz o del universo se verifica según las 4 leyes de estructura, concomitancia, ciclo y superación de lo viejo por lo nuevo. Más precisamente, más adelante, se describe el origen y evolución del universo del siguiente modo. El mismo material. La luz convergió sobre sí y esto dio lugar a expresiones energéticas y materiales densas. Ese fue el paso de la caída de la luz. Aquello provocó la explosión original. Diccionario, vocabulario de este libro, explosión, dice Silo, momento evolutivo de acumulación y descarga súbita en el que una estructura prueba su aptitud evolutiva. Explote todo de una vez. Ahí me dejó flipar. Digamos, mirá cómo define explosión. Explosión, momento evolutivo de acumulación y descarga súbita en el que una estructura prueba su aptitud evolutiva expandiéndose. Faltó esa palabra. En el que una estructura prueba su aptitud evolutiva expandiéndose. A ver si le da. Eso lo define el negro así. Sí, el siloísmo. Estoy que explota. No, digamos, entonces la explosión original
No sé, va, que yo también. Entonces, aquello provocó. ¿Cómo se puede interpretar eso? Algo se expande y podría desintegrarse o mantener la estructura. Claro. Si se mantiene la estructura, se verificó una Sí, claro, que digamos, o sea, hay alguien que está jugando los dados ahí que, digamos, como Brahma, ese plan de construyendo el universo, ¿no es cierto? Algo. Bueno, aquello provocó la explosión original y desde ese centro, proyectándose desde ese centro, radiación y materia y masa de materia ígnea se expandieron a velocidades crecientes. 1972, a velocidades crecientes. De este modo, lo que fue configurándose como nebulosas, galaxias, soles, planetas y lunas de distintos sistemas, se sigue acelerando mientras se aleja de su centro original, describiendo ciclos espiralados. A medida que se alejan, esos cuerpos van regresando a su origen por su trayectoria curva, mientras se aceleran, aproximándose a la velocidad de la luz. Finalmente, todos los cuerpos terminarán convirtiendo su materia en energía radiante y esta energía se transformará en luz que conveccionará sobre un centro desde todas las direcciones del espacio curvo para producir una nueva explosión creativa. En síntesis, la luz es eterna, es el origen y fin del universo. Y cada uno de esos ciclos es un día de la vida de Abraham. Claro, probablemente que no fue por fotos del Hubble que lo sacó. No, evidentemente, no. Muy interesante. No, ni por la cuerda, ni la supercuerda, Mucho tiempo digamos. antes, ¿no? 72. 72. Quizás pulida la. ¿Cómo vemos la representación de la cosmología? Gracias a sus últimos descubrimientos, se va acercando cada vez más a la imagen siloísta del universo esbozada ya en 1972. Por ejemplo, en la curvatura del espacio, en la expansión acelerada y no decreciente como se creía hasta hace pocos años, en los ciclos y concomitancias que experimentan las estructuras cósmicas en su proceso, y muy cerca ya de la concepción de que todo en el universo es luz en diferentes concentraciones y longitudes de onda. También en la idea de que la explosión original no es la primera absoluta a modo de génesis bíblico, sino solo el inicio de este ciclo universal en el que nos ha tocado vivir. Lo cual se ha insinuado ya varias veces, aunque tímidamente, en las teorías del universo oscilante, el universo cíclico, el multiverso, etc. Son teorías de los científicos actuales. Pero está por delante aún lo más importante. En un anexo a su mensaje 2002, sí lo dice: una intención evolutiva da lugar al nacimiento del tiempo y a la dirección de este universo. Energía, materia y vida evolucionan hacia formas cada vez más complejas. En opinión de Silo, como mencionáramos al comienzo de este trabajo, cuando se haga evidente que hay una intención en el universo, el sistema de creencias básicas vigentes se resquebrajará, lo suficiente como para permitir cambios significativos en la conciencia humana. Como así también el descubrimiento de otras formas de vida inteligente que se pueden haber desplegado en simultáneo a la humana terrestre. En el mismo escrito, Silo afirma, comillas, cuando la materia se comienza a mover, nutrir y reproducir, surge la vida. Y la materia viviente genera un campo de energía al que tradicionalmente se ha llamado alma. El alma o doble energético actúa en el interior y alrededor de los centros vitales de los seres animados. La evolución constante de nuestro mundo ha producido al ser humano, también en tránsito y cambio en el que se incorpora, a diferencia de las otras especies, la experiencia social capaz de modificarlo aceleradamente. O sea, nos habla de la simultaneidad en los procesos universales, donde materia y vida evolucionan desde lo más simple a lo más complejo, dentro de lo cual
un caso particular es el surgimiento del ser humano en nuestro mundo. Y respecto de la evolución humana en particular, actual y futura, sí lo describe. El ser humano llega a estar en condiciones de salir de los dictámenes rigurosos de la naturaleza, inventándose, haciéndose a sí mismo física y mentalmente. Cierro comillas. O sea, el pleno despliegue de la intencionalidad de su conciencia, transformando radicalmente tanto el mundo alrededor como su propio psiquismo. En este segundo sentido sí lo describe. El ser humano no ha terminado su evolución. Es un ser incompleto y en desarrollo que tiene la posibilidad de formar un centro interno de energía. Tal cosa ocurrirá de acuerdo al tipo de vida que lleve. Según que los actos realizados sean coherentes, se irá estructurando un sistema de fuerzas centrípetas al que llamamos espíritu. Según que los actos sean contradictorios, el sistema será centrífugo y por tanto no habrá nacido el espíritu o tendrá una conformación elemental sin desarrollo. Un ser humano puede nacer, llevar adelante su vida, morir y disolverse para siempre, y otro puede nacer, llevar adelante su vida, dejar su cuerpo y seguir evolucionando sin límite. El ser humano, en su bondad, en la eliminación de las contradicciones internas, en sus actos conscientes y en su sincera necesidad de evolución, hace nacer su espíritu. Para la evolución son necesarios el amor y la compasión. Gracias a ellos es posible la cohesión interna y la cohesión entre los seres que posibilitan la transmisión del espíritu de unos a otros. Toda la especie humana evoluciona hacia el amor y la compasión. Quien trabaja para sí en el amor y la compasión, lo hace también para otros seres. Conclusiones. Estamos atravesando en la primera mitad de este siglo XXI un momento extremadamente paradójico de la humanidad, en el que subsiste una parte todavía importante de la sociedad planetaria aferrada, por convicción o por engaño, al geocentrismo y su soberbia enceguecedora, a los restos no resueltos del Cromañón y sus comportamientos visceralmente agresivos, a la imposición violenta en todas sus formas. En un desesperado intento de perpetuarse frente a su irremisible desintegración, este sistema de creencias y comportamientos primitivos ocupa todavía el centro de la escena social, contaminándola de contradicciones, violencia, injusticias y destrucción. Al mismo tiempo que surge y se va configurando un nuevo paisaje de viajeros de lo profundo, del cosmos y de la mente, que en su exploración hacia los orígenes del universo y las fuentes de la vida están descubriendo poco a poco la conciencia, la mirada interna y la intencionalidad creadora que la impulsa. Viajeros que comienzan a encontrar en su interior las referencias necesarias para el camino, la inspiración y la luz que los ilumine mientras buscan nuevas formas de comunicación, coexistencia y construcción social más justas y no violentas. Evidentemente, en la medida en que la mirada se internaliza y gana conciencia de sí misma, el ser humano comienza a comprender el espacio y el tiempo como configuraciones de conciencia y avanza
en la activación de las capas más profundas de su espacio interno hacia el pleno despliegue de su intencionalidad y el contacto directo con el sentido que pone la mente en todo fenómeno de la propia conciencia y la propia vida. Comienza a acariciar con fe su más elevada aspiración, la inmortalidad espiritual, intuyendo lo posible no solo para algunos individuos con características suprahumanas o aplicados fervientemente a un camino místico espiritual, como ha sucedido ya en la historia, sino para todo el que lo intente con verdad interna. Así, avanzando con resolución, este osado y curioso viajero estelar llegará hasta su interno y luminoso centro y podrá comenzar a irradiar la luz del espíritu hacia los 4 confines del universo. Este es el núcleo, creo, del nuevo mito sagrado universal que están haciendo, del mensaje de Silo. Con su mirada interna, su guía del camino interno y su moral interna, con la experiencia de la fuerza que emana de lo profundo y del centro luminoso, con su camino trascendente hacia los infinitos mundos. Punto. Y ahí viene un epílogo que es un testimonio. O sea, digamos, por lo que fue pasando con todo esto, ¿no? Quisiera, finalmente, a modo de testimonio, compartir la profunda conmoción experimentada al llegar a este punto del trabajo y repetir en mi interior, sintiendo en una nueva profundidad cada palabra, esta bellísima oración compuesta alguna vez por el Maestro. Tú, que eres la luz de la gnosis, enséñame a ver tu presencia en lo uno y lo todo. Enséñame a ver con el entendimiento por encima de la tierra y por encima de los ojos humanos. Tú, que eres lo permanente, muéstrate a través de mis recuerdos, de mis pasiones, de mi fuerza, que no es mía. Tú, que eres lo uno y lo todo, siempre quieto y activo, muéstrame el misterio de aquello que no está en ti, para comprender por la gnosis que está por encima de la luz y también del oscuro en unidad eterna. Gracias, Silvia. Un testimonio.